Señoras y señores participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Le damos la bienvenida a las jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú, que tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre la importancia crucial del proceso electoral que se desarrolla en el marco de los 200 años de la independencia del Perú. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Matías Bianchi, quien estará a cargo de disertar el tema denominado el rol de la participación ciudadana en las elecciones, perspectivas para el 11 de abril. Director del Centro de Pensamiento, Acción, Asuntos del Sur. Es politólogo de la Universidad de Buenos Aires. MCS en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, MPA y PhD en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París. Trabajó en el Woodrow Wilson Center, el Centro de Desarrollo de la OCDE, y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario en la University of Arizona e investiga sobre democracia, economía, política y tecnopolítica. Sin más preámbulos, le doy el uso de la palabra a nuestro ponente internacional, doctor Bianchi. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gusto estar aquí. La verdad que es un honor ser parte de estas prestigiosas jornadas, de los cuales pude ver la grilla de expositores, de gente que admiro muchísimo, que sigo, y algunos que son hasta mis amigas, Fra Frauenberg y Betilde Muñoz. Así que un orgullo ser parte de esto y la verdad que muchísimas gracias a José Alfredo Pérez, con quien ya venimos trabajando y haciendo cosas y colaborando hace algunos años. Es un placer estar aquí en este espacio de la Escuela Electoral y Gobernabilidad del prestigioso Jurado Nacional Electoral. Así que también saludo a los participantes, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que preferiría estar en la hermosa Lima, y bueno, por ahí degustando alguna comida rica, pero hoy nos toca en esta virtualidad. Déjenme compartir una presentación. Si alguien me puede dar alguna señal de que se ve bien, sería. Gracias. Yo les vengo a hablar, me invitaron a hablar de participación ciudadana y yo quiero hablarles de inteligencia colectiva, de lo que yo entiendo es lo que hoy es la agenda primordial de las democracias de América Latina, y es algo que nosotros trabajamos, a lo que nos dedicamos en el think tank que yo lidero, Asunto del Sur, donde trabajamos en toda la región sobre estos temas. Quiero empezar por algo del por qué es ineludible. El COVID. El COVID que nos está llevando puestos de alguna manera, donde América Latina tiene de los peores desempeños en el mundo, y en el cual, lamento decirlo, que ustedes lo saben muy bien, Perú se está mostrando, los últimos datos que me fijé hace un par de días, que tiene la tasa de mortalidad más alta de la región, con lo cual hay un impacto diferencial en esta crisis tan estructural que estamos viviendo. Y cuando uno lo ve en perspectiva, ahí está Perú, la verdad da muchísimo dolor, yo sé que lo siguen ustedes. Vemos también que esto es un proyecto que tenemos sobre gobernanza colaborativa, que lidera Asunto del Sur en la región, y estamos viendo quienes formaron, Perú también viene tarde comparado a los otros países, para negociar y para llevar vacunas. Está también
bastante atrasado en las vacunas administradas por cada 100 personas, y también los escándalos que hemos visto en toda la región, pero en Perú fue particularmente importante. He estado siguiendo las noticias y las discusiones. Todo esto que le estoy diciendo seguramente no es novedad, pero como podrán ver, está Perú comenzando 2 meses después que la mayoría de los países de la región a vacunar. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con inteligencia colectiva. Lo que yo creo es que lo que desnuda el COVID nos está dando muchas enseñanzas políticas. Uno de los elementos que desnuda es unas crisis estructurales mucho más profundas y de las que igual tenemos que estar muy atentos. Nos ha desnudado, nos ha mostrado el límite de un modelo que está en crisis más allá de una enfermedad, sino que nos muestra de un modo de vida, de un capitalismo depredador que, según los últimos datos de Oxfam, ha mostrado que los ricos se hacen más ricos y los pobres se han hecho más pobres en este último año. Nos ha mostrado brechas de desigualdad, tanto de raza, de género, de etario, donde también ha tenido un impacto desproporcionado. También ha mostrado la finitud de nuestro modo de vida, del cambio climático que estamos viendo. La enfermedad empieza por un murciélago, que eso es por invadir áreas, los humanos invadiendo áreas a los que no teníamos acceso. Y nuestra destrucción de la biodiversidad y de ecosistemas. Pero, como les decía, lo que está en crisis es eso, pero también está en crisis las herramientas con las que nosotros damos respuesta. Aquí ustedes verán a la izquierda el Leviatán y la democracia, sistema democrático en nuestros parlamentos. Estos son innovaciones institucionales que ya llevan muchos siglos y que fueron realmente un gran aporte, que permitieron la consolidación del modelo capitalista, el Estado-Nación como la articulación, la infraestructura para organizar el poder, y luego más adelante la democracia liberal como estructura de organización del poder dentro de nuestra sociedad. Entonces, este es un trípode en el que hemos vivido bien, mal, diferente, con más avances, retrocesos, pero esta ha sido nuestra estructura. Y lo que estamos viendo y que nos muestra el COVID es que esto también estaba en crisis y ya venía supurando desde antes. Venimos experimentando en los últimos 10 años marchas y protestas de una sociedad que está insatisfecha con la forma en que se organiza el poder político. En todas las democracias occidentales, pero América Latina ha sido un epicentro de movimientos de norte a sur, de este a oeste, que van y supura desde por un boleto estudiantil, por violencia de género, por corrupción, por distintos motivos, pero muestra una división creciente entre el demos y el kratos, la sociedad y la política. Una sociedad que crecientemente se va estructurando de una manera diferente, de una cultura de organización del poder más horizontal, de una sociedad, como nos dice Castells, una sociedad que se organiza en redes, una sociedad más líquida, como nos dice Bauman, de distintos espacios de pertenencia, de distintos espacios de articulación.
de otro modelo de estatalidad, el Estado y la democracia, habla la sociología fiscal, que solamente puede existir por el Estado fiscal. La democracia hablan como Schumpeter y tantos otros, como un contrato fiscal, en donde yo pago mis impuestos para tener derechos. Y la idea de esa idea de modernidad que va avanzando. Esto ya lo hemos visto y se va viendo que cada vez menos es así. Lo vimos en la economía, lo vimos en la economía en el sentido más amplio, más que el crecimiento, sino de un modelo económico que llega a sus límites. Y entonces estamos viendo lentamente la muerte y el apoyo de la satisfacción de la democracia, donde vemos, me equivoqué acá y no puse el slide de los últimos años, pero es un decreciente en la última década, donde tocando los pisos más bajos, desde que esto se mide, desde que el Latino Barómetro, la primera estadística sobre democracia en la región, empezó a medir en el 95, que estamos en los niveles más bajos. Y en el cual Perú es de los más bajos todavía, solo tiene a Brasil en esto. Entonces, es una situación de mucha profundidad y donde se impacta en la legitimidad de las instituciones. Y si vemos los últimos datos, los partidos políticos, que son los articuladores entre Estado y sociedad, son los que tienen menor legitimidad. Todo esto voy un poco rápido porque sospecho que en todas estas discusiones de democracia del bicentenario han reflexionado sobre y han estado conversando sobre estos elementos. Pero el punto que quiero enfatizar es que no es solamente que estamos aquí en una situación de un mal desempeño de un gobierno A, de un gobierno B, de un gobierno C, que sí lo es, pero también estamos experimentando transformaciones estructurales en la forma como nosotros nos organizamos como sociedad. Y donde algunos empiezan a ver y empiezan a discutir clases políticas, a escuchar para poder abrirse, y otras que no escuchan el mensaje y que se cierran. Y donde vamos viendo una cada vez mayor. Peter Mayer lo que habla es que parte del problema de estas transformaciones es que justamente son estructurales y el poder ya no está en los partidos políticos. Si vemos el crecimiento de Tesla solamente para mostrar, tiene una capitalización bursátil varias veces superior al PBI de Perú o Argentina. La mayoría de las empresas hoy que son empresas de marketing, en realidad no son empresas son digitales, pero de marketing, que es Facebook, de datos, en definitiva, Facebook, Google y demás, tienen una capacidad de negociación contra los estados que es muy superior. Y entonces, en parte, eso es lo que estamos viendo. El poder hoy ya no está centralmente en la política. Entonces tenemos que experimentar distintos momentos. Y para volver al COVID, lo vemos, también lo vimos patente de cómo estamos en un modelo en el cual los laboratorios son los que le pusieron las condiciones a los países. Yo estoy particularmente fascinado por este tema porque el modelo en el que estamos, para mí es escandaloso. La mayoría de estas vacunas se desarrollaron en gran parte con financiamiento público. Y aún así, los derechos de propiedad, de propiedad intelectual, son privativos. Y van y impusieron sus condiciones de todo el país. Argentina y Brasil no aceptaron las condiciones. Pero estamos hablando donde un grupo de laboratorios y en una crisis humanitaria tan profunda,
tienen una capacidad mucho más grande. Entonces también tenemos que entender las dimensiones de estas transformaciones para entender hacia, hacia dónde vamos. Si me permiten hablar un poco más de su país, creo que el caso, cuando uno ve los números políticos, Perú la verdad que está en los niveles más bajos de legitimidad de partidos políticos. Se ven las encuestas que ningún candidato está pasando los 12, 13 puntos, una gran dispersión, la mayoría son partidos nuevos, hay una baja capacidad de capitalizar esto. Y si a mí me permiten, es una situación que yo veo desde afuera, ustedes saben mucho más, pero yo veo desde afuera con mucha preocupación. Parece procesos similares a lo que sucedió en Ecuador hace 20 años, previo al gobierno de Correa, una dispersión y una anomia política, muy parecido a lo que sucedió en Argentina, también, mi país que somos expertos en crisis. Y creo que en vez de hacer los reajustes específicos de la política, pero también con una mirada de las transformaciones estructurales, el crecimiento económico fenomenal que tuvo Perú permitió cubrir bajo la alfombra todos estos cimientos que estaban en un proceso de mucha debilidad. Y yo me acuerdo muy bien, se hablaba, cuando trabajaba en la OCDE, se hablaba de, es el nuevo Chile, es el nuevo modelo de éxito Perú, y sobre todo desde afuera se miraba con, muchísimo, con muchísima admiración. Y evidentemente hubieron procesos que no se atendieron. Y estamos viendo un proceso de polarización política muy importante, también sintomático de procesos de desconexión más estructural. Nosotros estamos haciendo un estudio, que ahora le voy a mostrar algunos números, donde se muestra la principal correlación que encontramos de cantidad de muertes en los países es con la polarización política. La polarización política es lo que mejor explica, según los datos nuestros indicadores, cruzándolos con Bidem y los datos desde Oxford, lo que mejor explica es la polarización política. Y habla de un desmembramiento, y de esto es lo que yo quisiera hablar, y que para mí estos procesos estructurales nos llevan a una crisis de intermediación política. Del lado izquierdo ustedes ven, este es el modelo leviatán del Estado, matriz estadocéntrica, que se consolidó en nuestros países del siglo XIX, sobre todo siglo XX, donde había una centralidad del Estado, y no estamos hablando de unas democracias perfectas, digo, si no, no llegaríamos a donde estamos, pero hay una forma de capilaridad del Estado, las instituciones, los partidos políticos, aún los clubes, clubes de fútbol, asociaciones barriales, de una conexión y una diálogo, pero sobre todo conexión, capilaridad entre el poder político y el territorio donde vive la gente. En estos distintos procesos que hemos visto de transformaciones de nuestras economías, de globalización económica, de la política de volcarse a los medios de comunicación, los partidos políticos dejan de tener capacidades de infraestructura y capilaridad territorial. Y entonces hay una desconexión, si me permiten, de todos estos fenómenos que veníamos aquí. El correlato en política es una desconexión del poder político altamente vulnerable al poder económico, desconectado de las mayorías de la sociedad. Entonces,
el trabajo y la agenda que hoy tenemos, y que no es un proceso de un día, sino que es un proceso, un proceso más largo, y que, insisto, en el caso peruano creo que un crecimiento fabuloso de la macroeconomía durante 10 años permitió esconder estos procesos. Lo que nos encontramos es que no tenemos, la política no está conectada a su sociedad. Y todas las crisis que vemos son de alguna manera sintomáticas, por donde supura esa herida, ese problema estructural y más profundo. Entonces lo que necesitamos es volver de llenar de sociedad a la política. Necesita la política, las instituciones, los partidos políticos. Insisto con los partidos políticos, porque nuestras democracias representativas son el órgano que tiene casi el monopolio de la representación política, de conexión entre Estado y ciudadanía. Pero son las instituciones en general. Y necesitamos traer, en Perú y en América Latina, porque fueron oleadas muy grandes, hubieron muchos mecanismos de intentar traer la sociedad. Recuerdan la crisis de los 80, Argentina, pero también Perú tuvo una primera oleada de mecanismos de incluir mecanismos de participación ciudadana, fortaleciendo la institución municipal. Luego, en los 90, se hicieron leyes de participación, incluyendo mecanismos de referéndum y consulta popular. Son mecanismos más o menos que son olas que se dieron en la región. Pero si me permiten a mí, la mirada tradicional que se ha tenido de la participación política es una mirada aritmética de la democracia. Es una mirada de números. Cuanto más participación, más es mejor, es más legítimo una política. Cuando un líder convoca, es mejor, y está muy vinculado a la legitimidad. Y por eso yo hablo de inteligencia colectiva. Necesitamos dar un salto cualitativo. Cuando yo les hablaba que el COVID nos mostró que las herramientas que teníamos no daban respuestas, es porque justamente la forma de las herramientas, pero también nuestra parte cognitiva, ni la salud, ni la infraestructura, ni los dispositivos, ni la ciencia tenía para dar respuestas a este fenómeno global que era el COVID, a esta pandemia. Entonces necesitamos la inteligencia colectiva, necesitamos ese cambio cualitativo de pasar de la participación ciudadana a esta inteligencia colectiva, que significa traer a los distintos actores de la sociedad a desarrollar soluciones que no tendríamos por nosotros mismos. Una definición que yo he trabajado, porque la verdad que no he encontrado ninguna muy satisfactoria, es la capacidad, inteligencia colectiva es la capacidad de una sociedad de organizarse para resolver problemas que la afectan, definidos y decididos a partir de ideas, experiencia y escrutinio de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía no es algo externo que nos da legitimidad, no es algo o que controla, sino que tenemos que abrir la política para que la sociedad entre a la cocina del poder. Y cuando no hablo solamente de los ciudadanos a pie, de organizaciones, de la ciencia, el tipo de desafío y la premisa por la que parte el enfoque de inteligencia colectiva es que nadie tiene la solución de todo, pero todos tenemos algo de conocimiento de qué aportar. Entonces los mecanismos de inteligencia colectiva es cómo aprendemos a traer eso a la sociedad. Y nosotros estuvimos viendo también en este estudio de gobernanza, estamos haciendo
un trabajo en toda la región. De hecho, tengo una primicia para ustedes y les voy a mostrar la primera vez porque me entregaron los primeros datos ayer. Estamos creando un índice de gobernanza colaborativa. Nosotros consideramos que la manera de dar solución y parte de los problemas que tenemos es la falta de gobernanza colaborativa, que es poner la inteligencia colectiva al servicio de lo público. Vimos que no había instancias de articulación entre gobiernos para negociar con los laboratorios. Vimos que no había instancias de colaboración entre gobiernos centrales, subnacionales, ciencia, equipos médicos, organizaciones de la sociedad civil, que son las que tienen la capilaridad para ver distribución de comida, distribución de dispositivos médicos, entender cuáles son los problemas. Entonces se tomaban decisiones de alguna manera, la mayoría, digamos, con buenas intenciones, pero a ciegas y verticalmente. Se decidía algo, se decidía una plataforma digital y por ahí no funcionaba porque no estaba co-construida. Entonces, si hay algo que nos enseña el COVID, es la necesidad de generar soluciones compartidas. Pues ¿saben qué? Algo que también tenemos que aprender es que los principales desafíos que hoy tenemos en América Latina tienen características similares. Si nos ponemos a ver migración, tráfico de drogas, cambio climático, son todos problemas globales donde implica el norte, cada uno es consumo de drogas o productor de conocimiento o distintos tipos según la temática que veamos, o de producción de fábricas en el tema del cambio climático, un sur que es proveedor, donde suceden cosas y donde hay mayor victimización, donde es imposible encontrar respuestas por una comunidad, una sociedad aislada o un país aislado. No hay manera que el problema de la migración lo resuelva el gobierno de Perú solo, que el problema de COVID lo resuelva Argentina sola, que el cambio climático Brasil lo resuelva solo. Tienen todo este tipo de características que requieren modelos de gobernanza a nivel global, pero también a nivel local y a nivel micro. Entonces tenemos que aprender cómo se... Y en el índice de gobernanza colaborativa que veía, ay, no se ven bien los países. No se ven bien. Pero si vemos, tienen a Perú está por aquí, de los niveles más bajos de gobernanza colaborativa con la sociedad, o sea, cómo articuló el gobierno con organizaciones sociales, con la sociedad civil, con ciencia y técnica, sale ahí de la media para arriba. Con el sector empresarial, vemos a Perú aquí muy abajo. En el índice agregado vemos de la mitad de tabla para abajo que nos da. Y en algunos vemos de límites de muertes por millón y el índice de nuestra gobernanza colaborativa nos da en uno de los extremos del vértice. Todavía no tenemos muy en claro, estamos limpiando esta base, por ejemplo, Nicaragua, tenemos que limpiar todavía casos, Nicaragua es un caso espurio, pero si vemos, Perú siempre en la mayoría de estos elementos se destaca. No tengo todavía respuestas causales, pero me parece que es interesante para tener una discusión de cómo construimos esta modelo de gobernanza colaborativa. Nosotros tenemos un enfoque de Asunto del Sur, de que nosotros consideramos que los gobiernos se tienen que
que reestructurar las instituciones, los partidos políticos, y tienen que aprender a trabajar con la ciudadanía, abriendo la cocina de los mecanismos de toma de decisión. Hay innovaciones prácticas de que vienen desde lo digital, con software de participación. Ahora estamos acompañando, por ejemplo, al proceso de digitalización de la participación ciudadana en el Congreso de la Nación de Chile, para que tenga participación ciudadana más allá de los congresistas, que puedan volcar proyectos de ley, que sean comentados, que sean donde haya contrapropuestas, que sean discutidos, que sean priorizados. Hay un desafío ahí donde estamos acompañando también para que no se quede simplemente esa participación en las élites o en los grupos extremadamente interesados, sino cómo ampliar cuáles son las estrategias diferenciadas que tenemos que tener para que poblaciones vulnerabilizadas o periféricas que puedan también ser partes de este proceso de transformación. Lo digital es una herramienta clave, pero también hay herramientas analógicas de cómo trabajar en los espacios territoriales. También tenemos, con esto lo hemos hablado con José Alfredo infinitamente, de cómo necesitamos formar una nueva ciudadanía. Si queremos una nueva política, necesitamos hacer pedagogía, necesitamos entender que hay temas que son politizables, que la ciudadanía tiene que ser parte, como por ejemplo los datos o inteligencia artificial, tienen que ser parte de la discusión de la política, porque tiene implicancias el uso de nuestros datos, cómo deciden, tienen impactos en nuestras democracias, en nuestros propios derechos. Entonces necesitamos otro tipo de ciudadanía y otro tipo de liderazgo político. También necesitamos potenciar las capacidades del sector público, que sean parte de la transformación digital y de esta apertura. Hay que hacer este trabajo pedagógico. Uno de los elementos que vemos siempre en nuestros estudios es que hay partes institucionales que dan ese avance, pero paradójicamente los principales obstáculos los tienen en burocracias paralelas dentro del mismo gobierno. Si quieren hacer una apertura de datos, que no le pasa porque hay desconfianza, porque necesitamos entender que este es un nuevo contrato entre Estado y ciudadanía. También necesitamos introducir herramientas, aprender y entrar desde otro lado, desde lo lúdico. Las mejores ideas se desarrollan a partir del juego. Cómo crear espacios para poder trabajar, Perdón, les traigo las fotos, son referencia de nuestras actividades, pero sucede en en muchísimos lugares. Cómo necesitamos generar ese trabajo con los distintos actores de la sociedad para la forma de entender los problemas, de procesarlos y de tomar decisiones. Cómo tenemos que ser parte de redes y ecosistemas, tenemos que aprender a generar los mecanismos para que, o prácticas o dispositivos, que haya procesos de aprendizaje colectivo que sean globales. Nadie es dueño de la verdad, nadie tiene los resultados perfectos. Entonces, necesitamos generar una apuesta de unos cambios. Como les decía, este proceso es fundamental. Necesitamos liderazgos que tomen esa decisión y que pongan al servicio al Estado, al servicio de la ciudadanía, y que abran el poder con la ciudadanía. Como les decía, y con esto termino, los principales desafíos que hoy enfrentamos requieren soluciones con un enfoque de inteligencia colectiva. Si no, no va a ser lo mismo, y ya no hay un crecimiento económico que nos permita esconder los problemas bajo la alfombra. Muchísimas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Matías Bianchi y bueno, pasaremos a la ronda de preguntas, doctor. La primera pregunta está a cargo de, bueno, es un anónimo que señala así: ¿qué situación nos espera con los grupos electorales que no quieren acatar las nuevas tendencias que se enfrenta hoy en América Latina? Grupos electorales serían partidos y candidatos. Bueno, señala así su pregunta, ¿no? Sobre los Bueno, grupos electorales que no quieren acatar las nuevas tendencias que se enfrenta hoy en América Latina. bueno, es lo que vemos no solamente en Perú. Perú es un ejemplo claro de esto. Digo, que ningún candidato a semanas de las elecciones presidenciales, que ningún candidato pase el 12-13%, significa que evidentemente no hay una gran atractivo de la oferta electoral frente a la ciudadanía. Por lo que estuve leyendo, como un 20% piensa votar en blanco y otro 20% todavía no se ha decidido, con lo cual me parece que el diagnóstico es bastante claro por parte de la ciudadanía frente a la clase política. Más que nada, me parece que lo que tenemos que hacer es entender estos problemas estructurales y generar ofertas políticas diferenciadas. Esto no es un problema estrictamente peruano, lo vemos en toda América Latina, pero hay algunos que empiezan a hacer esas transformaciones de intuición. Si no, el problema que tenemos con la democracia es que la democracia nunca se queda quieta. O avanza o retrocede. O damos el salto hacia adelante o vamos para atrás. Digo, veamos el caso de Brasil, donde dio un paso para atrás claramente. Y hoy es el epicentro global de la, ¿cómo decir?, la crisis humanitaria que están viviendo con el COVID. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta está a cargo de Rosa Quispe Guzmán. ¿Cuáles serían las estrategias para que un país tenga mayor población involucrada en la política colaborativa? Bueno, lo que sucede en general es que estas cuestiones de transformación no nacen de los árboles, hay que crearlos. La política es la energía de la transformación social. Entonces tiene que haber un liderazgo político que ofrezca eso. La realidad es que cuando la política, tanto partidos políticos o instituciones, parlamentos, abren genuinamente espacios donde la ciudadanía tiene voz, tiene incidencia, son genuinos. A lo que la gente no va, o va una vez y después deja de ir y continúa en la apatía, es cuando solamente se dan cuestiones de marketing, que pareciera una ficción de participación, de apertura e inteligencia colectiva. Entonces, me parece lo que hay que hacer es mecanismos genuinos la sociedad siempre quiere participar. La juventud está lista para tomar espacios. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta está a cargo de Edilberto José Rodríguez Sanza. ¿Cuáles son esos pasos que tiene que dar para generar partidos políticos fuertes, cuando en el Perú se está en una etapa de disgregación y desaparición de partidos? ¿Por dónde empezar? ¿Quiénes tienen que dar las iniciativas? Bueno, los partidos políticos son parte del problema. Son la construcción histórica, es un modelo de sociedad anterior, donde la sociedad que les mostraba el Leviatán y se dividía la sociedad en partes, por eso se llaman partidos políticos, y había instituciones representantes, este modelo de representación frente al poder político. Yo creo que esos modelos, hay dos cosas: recuperar las cosas buenas que se tenían. Una es la territorialidad. En el caso de Perú, el APRA era un partido que tenía territorialidad. Eso los partidos políticos subsiguientes se perdió. Había una identidad. Entonces, recursos partidarios, recursos de infraestructura de alguna manera. Esto no significa que yo hable bien del APRA, hablo de una característica fundamental que en Argentina tiene el Partido Radical, en Venezuela tenía
el COPEI, que son partidos con enraizamiento estructural. ¿Qué significa esto? Que había un lugar donde iban los vecinos y donde discutían y donde eran parte de algo y que eso luego podía tener algún tipo de incidencia. Había esa capilaridad de lo que yo hablaba. O sea, uno, recuperar las cosas buenas. Ese es un elemento. El otro elemento que para mí era importante es que los partidos políticos tenían un rol pedagógico, daban una visión de los problemas, sea neoliberal, sea cristiano, sea socialista, tenían una cosmovisión y donde daban de alguna manera una pedagogía de los problemas hacia la sociedad, donde la sociedad elegía qué mirada le responde. Esos son dos elementos que se perdieron. Pero también no nos podemos quedar en esa mirada romántica, tenemos que hacer una apuesta a futuro, de ver de esta sociedad donde la sociedad, la persona, el individuo, el ciudadano, ya no es una parte unidimensional. Participa en un club de pescadores, participa en el Ni Una Menos, va a la marcha del 8M, o sea, es una persona que está con intereses políticos desagradados. Entonces tenemos que pensar de formas de participación y de diálogo, ¿dónde están ahí? Los chicos hoy, ¿dónde están los jóvenes hoy discutiendo? No podemos seguir discutiendo en los lugares de antes, tenemos que ir a donde están ellos. Entonces me parece que tenemos que pensar también, recuperar lo bueno de los partidos y también enfocarnos en cómo podemos construir una sociedad en transformación. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta está a cargo de Gerardo Tábara. ¿Es posible distinguir corrientes políticas más y menos dispuestas a incorporar la inteligencia colectiva? Esa es una pregunta un tanto difícil. Eso habría que ver en cada caso. Ya digo de un movimiento como, por ejemplo, el bolsonarismo en Brasil, es un, es un, es un proceso político donde se niega todo lo diferente. Se negó a la ciencia, se niega hasta sus propios ministros de salud, se objetiviza al otro, se objetiviza a la mujer. Es muy difícil generar mecanismos de gobernanza colaborativa cuando el otro es un enemigo. Necesitamos recuperar el diálogo, la tolerancia, para poder sentarnos en una mesa a trabajar en conjunto. Entonces, yo no sé, quienes hagan eso, me parece que es el primer paso para poder lograr mecanismos de inteligencia colectiva. Muchas gracias, doctor. Bueno, la última pregunta está a cargo de Gladys Casos. La política colaborativa pasa por procesos y estrategias. Sin embargo, en un país con una construcción sociopolítica basada en la corrupción y gesta de poderes, ¿cómo reiniciar una ciudadanía política con valores? Lo que pasa es que ahí, Gladys, muchas gracias por la pregunta. Me parece que ahí hay mucha carga normativa en esa pregunta, de lo cual yo no sé si partimos de la misma base. Me parece que los valores son un fin, no son un medio. Parece que un problema que hemos tenido, por ejemplo, con la disputa que hemos visto de corrupción, es que hemos dividido el mundo entre buenos, la moralizamos a la agenda, entre buenos y malos. Entonces cuando uno moraliza una agenda entre buenos y malos, uno se dedica a perseguir al otro que uno considera malo. Y no estamos discutiendo, y lo que sucedió es que la corrupción siguió su propio camino. Veamos el caso de lo que pasó ayer en Brasil, que al final descubrimos que era un proceso fraudulento desde el principio. Entonces, me parece que ahí tenemos que ver. Yo no creo de una sociedad, o sea, los valores que yo considero son los valores cívicos, de respeto de las ideas de los otros, del valor de lo público. Y cuando se corrompen los espacios,
es cuando justamente la ciudadanía está afuera. Cuando el poder está concentrado, es cuando uno se puede corromper, porque tiene el poder suficiente como para violentar algo. Cuando hay mucha sociedad y cuando hay una sociedad empoderada, es muy difícil porque el control está distribuido, hay más ojos, hay mayor control. Entonces, perdón que no haya respondido eh, estrictamente la pregunta, pero me parece que es para toda una discusión, porque hoy justamente se están dando estos debates que me parecen bien interesantes. Muchas gracias, doctor Bianchi. Bueno, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, a nombre de su director, el doctor José Alfredo Pérez Duarte, le da las gracias por su participación el día de hoy en esta jornada. Muchas gracias nuevamente por su exposición. Asimismo, también agradecemos a todos los asistentes a esta actividad, de la cual estuvo a cargo del doctor Matías Bianchi, y esperamos tenerlo pronto en próximas actividades. Y asimismo también invitamos a todos los asistentes a las actividades académicas organizadas por la Escuela Electoral. Pueden visitar nuestra página de la escuela para efectos de poder tener conocimiento de qué actividades estamos promoviendo en estos meses. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Katia, gracias, José Alfredo. Y bueno, Gracias, Matías. siempre pueden contar conmigo, un amigo de la casa.